Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es del Evangelio de San Lucas, del capítulo 22. Es el texto previo a los días de la pasión de Jesús. El versículo 37-38 dice: Durante el día Jesús enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, también nosotros queremos cada día, en cada jornada, en cada de nuestras actividades, nuestras planificaciones, queremos madrugar para escucharte a ti. Y también hoy disponemos nuestro corazón para que este encuentro virtual nos ayude a escucharte a ti en la persona de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Bueno, antes de presentar al director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, recordar en su extenso currículum, el magíster Gerardo, que lo más importante, recién hablamos, es que es papá de 2 nenas, niñas grandes, y abuelo, y él tiene a cargo la dirección. Y Gerardo nos va a hablar, Gerardo García Helder, magíster, nos va a hablar hoy de lo que es la ABP. Bueno, muchas gracias, Ariel. Creo que la mayoría de ustedes ya tiene más o menos claro qué es la ABP o Animación Bíblica de la Pastoral. En algunos países, como en México, le llaman Animación Bíblica de la Vida y la Pastoral de la Iglesia. Bueno, es demasiado largo, ¿no? ABP me parece que es mejor, pero no hay que perder de vista que lo fundamental es la animación de la vida. Es decir, si la palabra de Dios no anima nuestra vida, nosotros no podemos animar una pastoral porque seguiríamos usando la escritura como para justificar lo que venimos haciendo. En cambio, cuando el testimonio de la palabra de Dios, que está presente en las escrituras de forma escrita, porque la palabra de Dios trasciende, supera las escrituras, ¿no? La creación, ustedes que tienen la suerte de estar rodeado de esa maravilla de creación, yo acá vivo en el medio del cemento, pero ustedes que tienen esa maravilla de la creación, eso también es palabra de Dios. Nuestra conciencia también es un eco de la palabra de Dios. La comunidad, los hermanos, las circunstancias de la vida se convierten en palabra de Dios para el creyente. Dios toma la iniciativa, Dios habla, y el creyente, gracias a la gracia, ¿no? Perdonen la redundancia, pero así, gracias a la gracia de la fe, acepta esa palabra, descubre esa palabra. Donde un no creyente no escucha nada, no percibe nada, o ve simplemente acontecimientos históricos, un creyente percibe la palabra de Dios y trata de adecuar su vida, su existencia a esa palabra. Para mí lo fundamental de la animación bíblica, y que es todo un proceso, no se va a conseguir de un día para el otro, es entender que Dios nos habla hoy, Dios nos habla más hoy. fuerte. ¿Más fuerte? Dios nos habla hoy a través de estos testimonios escritos para que nosotros vivamos del mejor modo posible, ¿no? Como personas y también como iglesia, vivamos del mejor modo posible esta gracia que se nos da de la existencia. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al ser humano? Ganar la vida entera si pierde su vida, nos dice Jesús. Entonces, lo importante es descubrir a través de la lectura asidua de la Escritura qué es lo mejor, lo más conveniente para nosotros, como individuos y como comunidad. Siempre la lectura de la Escritura es una lectura personal. Puede hacerse de forma individual o de forma comunitaria.
pero aunque lo hagamos de forma comunitaria, siempre es personal. Es decir, cada uno de los lectores percibe personalmente palabra de Dios y la comparte. Entonces la animación bíblica para mí es justamente eso, dejarse animar por la palabra, dejarse cuestionar por la palabra, dejarse interpelar por la palabra y no, como estamos acostumbrados a hacer muchas veces nosotros, acudir a la Escritura para que la Escritura confirme lo que venimos haciendo. Venimos haciendo tal cosa, entonces, ¿qué texto elegimos para mostrar? Sería una actitud apologética, en el mal sentido de la palabra, porque yo creo que la apología es una cosa muy buena, es decir, es defender nuestra fe, es defender nuestras prácticas, pero una mala apología sería acudir a los textos para que los textos digan lo que nosotros venimos haciendo o pensando. Y esto lamentablemente en estos tiempos de pandemia lo hemos visto, y a veces incluso creando nuevas brechas, ¿no? Nuevas divisiones, cuando lo fundamental en la palabra creo que es justamente lo contrario, es la unidad. Y eso lo vemos muchísimas veces en los textos sagrados, sobre todo yo diría, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde en más de una oportunidad, no solamente en lo que nosotros solemos llamar el Concilio de Jerusalén, sino en más de una oportunidad, la comunidad cristiana se vio enfrentada a nuevas situaciones y tuvo que encontrar respuestas. Y entonces, a veces acudió, ¿no?, a textos de la Escritura, o a veces arriesgó una salida. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. La diferencia entre lo que sería el biblicismo, que es acudir a la Escritura o hacer cursos de Sagrada Escritura para que la Escritura nos diga lo que nosotros ya pensamos, y lo otro es tener la humildad de acudir a la Escritura como un discípulo que la abre por primera vez para ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. El tema de lo que se llamarían las relecturas de la Escritura, es muy común ver textos sagrados que hacen referencia a otros textos sagrados, que fueron escritos en otra época y en otra circunstancia, y que los vuelven a releer para una nueva situación. Nosotros como iglesia y como sociedad estamos viviendo tiempos inéditos, es decir, hasta ahora no se había visto lo que se ve. Hay cosas que sí se repiten, ¿no? Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, decía aquel paisano. O sea, si uno estudia la historia ve que muchísimas cosas se repiten. Uno lee a los grandes predicadores de todas las épocas y dicen, nunca se han visto tantos pecados, tantas maldades como ahora. Digo, bueno, parece que se repite la historia. Sin embargo, hay cosas que son inéditas, hay situaciones que son totalmente nuevas. Esta famosa globalidad de la que hoy hablamos, ¿no? Una globalidad que nosotros la veníamos pensando de una manera y ahora, por ejemplo, el COVID desnuda que la globalidad no es tan global, porque en esta globalidad sigue habiendo gente marginada por otros motivos, por ejemplo, los medios de comunicación. No todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene internet, a mucha gente se le corta o no tiene el dinero suficiente para poder pagarlo, y entonces son nuevas marginaciones. ¿Qué hacemos nosotros en estas nuevas realidades a partir del estudio, de la lectura orante, de las escrituras? ¿Qué respuesta damos nosotros? Pero primero a nosotros mismos. Por eso digo, la animación bíblica fundamentalmente es para nuestra vida. Yo me dejo animar por la palabra, yo me dejo iluminar por la palabra y después algo de eso pasa. Hay un clásico del siglo pasado, Don Joshar, que escribió El alma de todo apostolado, y me acuerdo que ahí en El alma de todo apostolado se dice que nosotros no somos canaletas por donde pasa la gracia, sino que somos recipientes que se llenan de gracia y lo que sobreabunda, eso es, ¿se acuerdan en el capítulo 2 de Juan? Las tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos,
fueron llenadas hasta el tope. Entonces, en la medida en que nosotros estemos llenos de esa palabra, en la medida en que nosotros nos convirtamos en oyentes, y el primer mandamiento, ¿cuál es? Escucha, Israel. En la medida en que nosotros nos convirtamos en oyentes, en discípulas y discípulos de la palabra, es decir, elijamos la mejor parte que nadie nos debería quitar, la de ser discípulas, discípulos del Señor. En la medida que nos llenemos de esa palabra, entonces la vamos a comunicar en nuestra vida de todos los días, en nuestras relaciones familiares, y los que tenemos algún servicio pastoral, también en nuestras pastorales. Y este es el gran desafío, ver cómo hacemos, ¿no?, para que no sea siempre lo mismo. Me pasa a mí que muchos amigos sacerdotes a veces me mandan algún videíto, alguna cosa que han hecho, para que yo les dé mi opinión. Y el otro día, por ejemplo, un sacerdote me manda un videíto con un comentario al Evangelio del domingo, muy interesante como lo presentaba, muy lindo, pero yo le respondí esto: mirá, vos hiciste un hermoso comentario al Evangelio de Mateo pensando en el Jesús del Evangelio de Juan. O sea, el Jesús que vos tenés en tu cabeza no es el del Evangelio de Mateo, sino el del Evangelio de Juan. Entonces, tu explicación, que es muy linda, es muy rica y a la gente seguro que le va a gustar, pero perdiste la oportunidad de entrar en la teología de Mateo. Peor me pasó con otro, que escuché, este no me lo mandó el audio, pero me lo mandó una persona, ¿no? Un predicador muy conocido en nuestro país, que cuando comentó la parábola del trigo y la cizaña, terminó diciendo que a la cizaña hay que arrancarla, cuando el texto dice justamente lo contrario. Entonces, la mayoría de nosotros diría que a la cizaña hay que arrancarla, porque desde chiquito nos han enseñado que la manzana podrida pudre a las de alrededor. Pero el texto no dice eso. Entonces, si yo lo que quiero es anunciar a los demás que tienen que corregirse, que cambiar de actitud, que dejar cosas de lado, bueno, no elijamos el texto del trigo y la cizaña, porque justamente dice lo contrario. Entonces, la animación bíblica, ¿qué sería? Volver a leer los textos con ojos de asombro, no leerlos como volvemos a leer, no volvemos a leer, leemos por primera vez el texto. Dios hoy nos habla. Y termino con esto. Fíjense, en las celebraciones litúrgicas, después que se lee un texto, se dice palabra de Dios o palabra del Señor. Yo soy contrario a que se levante el libro, ¿no?, después de leer el Evangelio y se diga palabra del Señor y se levante el libro. Yo soy contrario. Respeto que otros hagan otra cosa. No cometen un error tan grave los que levantan el libro. ¿Pero por qué soy contrario? Porque la palabra de Dios no es el libro, no es la letra escrita. La palabra de Dios es lo que Dios hoy nos quiere decir a partir de la lectura de ese texto. Entonces, confundir palabra de Dios con el texto escrito, eso no es animación bíblica. Entonces, animación bíblica, ¿qué sería? Imbuirme, estudiar, profundizar, orar con el texto y dejar que ese texto se convierta en vida. Ojalá que también nosotros podamos decir como Jesús cuando va a la casa de Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cada vez que leemos la Escritura, que podamos decir eso, que hoy ha llegado la salvación a nuestra casa y que hay un poquito más de luz para seguir adelante viviendo esta hermosa existencia que Dios nos ha regalado. El libro de las orientaciones, ustedes lo deben requete conocer, ¿verdad? Y si no lo conocen, ahí lo tienen al articulador regional, pídanselo en físico o que les mande el PDF, pero ese es para nosotros la base orientativa. Fíjense que el libro se llama Orientaciones, no directorio, sino orientaciones. Después cada uno verá cómo lo aplica en su realidad eclesial. No es lo mismo una diócesis que otra, no es lo mismo una parroquia en el cerro que en la ciudad, y entonces ahí estará la gracia de Dios ayudándonos a
adaptar a nuestra comunidad concreta. Adelante, no bajen los brazos. Gracias, Gerardo. Gracias por estar presente acá vía Zoom. Recordar que esto hubiera tenido que ser presencial en el marco de la reunión regional de delegados y referentes del Nuevo Cuyo, pero bueno, este nuevo tiempo nos ha permitido sumar a más personas desde lo online, así que bueno, gracias por tu luz, Gerardo, por tu tiempo, que nos es grato compartir. Para seguir en este marco y acompañando esta introducción de lo que es el ABP que nos dio Gerardo, va a seguir el obispo de San Juan, nuestro obispo, el padre Jorge, para hablarnos sobre también la palabra. Así que también agradeciendo el tiempo puntual que has usado, Gerardo, un laico le da el ejemplo al obispo de usar el tiempo puntual, ¿no? Así que bueno, ahora compartimos la palabra en profundidad de nuestro obispo, la palabra que acompaña la vida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Una alegría, veo varias caras conocidas, nombres familiares y otros que tal vez nos veamos hoy por primera vez. Conversando con el padre Víctor Hugo Gallardo cuando me invitaba a formar parte de este encuentro, yo quise tomar algo testimonial acerca de la palabra en mi vida, no de la vida en general, sino de mi vida concreta, en dos dimensiones. Algo respecto de la palabra y la vida en algunas circunstancias, y lo otro, un ejercicio que a mí particularmente me ha servido desde el seminario respecto de la palabra de Dios. Lo primero, a mí la palabra me marca, por decirlo así, como tres momentos de mi caminar en la vida. Por un lado, me muestra el horizonte al que somos convocados. Somos convocados como un pueblo. La fe, la esperanza, la caridad son dones comunitarios. La palabra es palabra para un pueblo. Si bien cada uno va trazando su camino particular, personal en la fe, sin embargo, ese camino es parte también de una comunidad de hombres y mujeres creyentes que vamos en las distintas experiencias, tanto en una capilla, en una parroquia, en un movimiento, en una diócesis y a nivel universal. Dentro de ese horizonte pensé en uno de los tantos momentos del Evangelio en el que Jesús nos relata aquella hermosa parábola de los invitados al banquete. El horizonte al cual nos dirigimos es un banquete escatológico, un momento festivo de plenitud, y eso es lo que tenemos en nuestro horizonte. Un banquete en el que no somos, por decirlo así, invitados de modo aislado, sino a compartir una mesa grande, la mesa del reino, y a ese banquete estamos invitados no solo algunos, sino toda la humanidad. Entonces, este horizonte del banquete a mí me ayuda mucho a saber cuál es el estilo, el modo, el con quiénes ir caminando cotidianamente. Un segundo aspecto, la palabra yo la percibo también como una compañera amiga de camino. Así como nos cuenta San Lucas los discípulos que van caminando hacia Emaús y Jesús que los acompaña. Estaba releyendo en estos días el momento en que el diácono Felipe se acerca a aquel eunuco, con una palabra que va
caminando y permanentemente nos va iluminando entonces no solo acerca del horizonte, sino también del camino cotidiano, de aquello que cada día vamos teniendo como experiencia de fe, de encuentro. Una tercera dimensión que también yo le veo a la palabra es la que corrige, no solo acompaña, no solo es una amiga, sino también una palabra, como dice la carta a los Hebreos, que es como una espada de doble filo y que llega hasta el corazón y que nos ayuda a discernir. Y en esta tercera dimensión, tercera dimensión, yo percibo la palabra como aquella que nos llama a la conversión, que denuncia nuestras chaturas, nuestras mediocridades, que nos muestra nuestras incoherencias. Así que estas tres dimensiones que son complementarias son las que a mí me acercan de una manera particular a la palabra, ¿no? Las vuelvo a sintetizar: horizonte, camino y llamado a la conversión. Un segundo tema o aspecto que quería compartir con ustedes, les decía, tiene que ver con una experiencia desde el seminario en que uno de los sacerdotes que me acompañó desde que ingresé o desde que me planteé la vocación y fui viendo a lo que el Señor me llamaba, él me insistía que los documentos del magisterio de la Iglesia pudiera tener como dos acercamientos a ellos. Uno es, bueno, una lectura rápida, si sale un texto hay que leerlo, tal vez te lleva una tarde, 2, 3 días, dependiendo del tiempo que cada uno de nosotros disponga. Pero otro es meditando los textos bíblicos citados por el magisterio, que a veces pasamos por ellos un poco de largo. Y me acuerdo que este sacerdote, algo que yo le discutí porque no me gustaba, pero bueno, me lo pedía y lo hice, me hizo meditar la Lumen Gentium un número por día, haciendo meditación con los textos de la palabra de Dios citados en cada número. Y realmente les digo, para mí fue un descubrimiento, porque más allá de la enseñanza conciliar, hay una riqueza enorme en aquellos textos elegidos, algunos citados en forma completa, otros apenas con la cita, pero que realmente me ayudaron a percibir, por decirlo así, la hondura espiritual de estos textos, y esto que hice, bueno, con Lumen Gentium, después Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium, me llevó varios años meditar el concilio desde esta perspectiva de la palabra de Dios presente en ellos. Me ha servido mucho y no lo he logrado en forma completa, pero por ejemplo de Evangelii Gaudium pude algunos capítulos meditarlos en el corazón de esta manera y es maravilloso lo que nos aporta la palabra, más allá de la enseñanza del magisterio de Francisco, que sin duda a mí por lo menos me ha servido y me ha iluminado mucho. También de Amoris Laetitia o de Laudato Si. Hay, les diría, en estos textos, menciono estos tres, pero podríamos mencionar también algunos de Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI. Hay como una especie de, diría como de
de profundidad, de hondura, que hace falta meternos y sumergirnos en ella para poder palparla y percibirla, ¿no? Así que bueno, esto era lo segundo, y como sé que la idea, como ya Ariel me marcó la cancha respecto del tiempo, son las dos dimensiones que quería compartir con ustedes, ¿no? Algo más experiencial del camino, y esto respecto del bucear en los textos del magisterio, la palabra para terminar de meditar y apropiarnos de esa riqueza que el Papa o el Concilio nos entrega. Gracias, Monseñor. Son sugerencias, ¿no? En este ámbito, visto que esto tendría que haber sido una reunión regional del Nuevo Cuyo, en base a la base que sentó Gerardo en torno a la ABP y en esta experiencia personal con la palabra del obispo, lo importante creo que para que todos los que tengamos hoy, más de 60 personas que estamos reunidos virtualmente, sobre alguna pregunta, ABP, sobre algo que nos va generando este encuentro en vista de lo que es la animación bíblica, en un minuto explicar, hacer la pregunta o la consideración. Puede ser una consideración personal siempre y cuando sea en menos de 2 minutos, para el respeto de todos, ¿no? Y sobre todo ir buscando las palabras exactas para compartir, si no justo los tendré que cortar yo, y cuando me enojo, ahora vamos a pasar a otra situación que no me gustaría llegar. Así que los interpelo, tal como debería ser la palabra con nosotros, a que seamos concisos en lo que queramos aportar por el bien de toda esta reunión que estamos teniendo, podríamos decir, del Nuevo Cuyo. Así que si hay algún voluntario para iniciar, tanto de lo que nos va quedando como aporte, lo que dijo Gerardo, o lo que dijo nuestro padre obispo Jorge, de a uno para que nos ordenemos, pero sería interesante hacer circular la palabra. Bueno, la verdad que supongo que así son de participativos en sus reuniones, en su diócesis y en su lugar de trabajo. ¿Hay alguien que quisiera iniciar? Si no, le vamos a pedir al padre Víctor que hable con alguna pregunta. Puedo iniciar si quiere. Dale. Bueno, me pareció linda la palabra que leyó el señor que no ubico porque me conecté tarde. Y me gustó lo que dijo de que no hay que contradecir la palabra, como con lo que dijo de corregir, que está mal corregir cuando se dice que no hay que arrancar las malezas o las cizañas de la otra persona. Entonces está bueno por ahí ser más positivo, transmitir amor, que juzgar o querer cambiar a la otra persona. Por ahí va más en aceptarlo en cómo es, o sus gustos, sus preferencias, a quererlo cambiar, que eso es lo que a mucha gente no le gusta en la sociedad. Por eso es que siempre hay disputas familiares o problemas familiares, y eso por ahí no termina de cerrar nunca. Por ahí está bueno comprender a la persona, tratar de llevarla, y no tanto siempre estar pendiente de qué hace y qué no hace, dónde estuvo su falencia. Por ahí la misma persona debe saber cuál es su falencia, pero como debe tener algunos vicios, le cuesta. Por ahí estará rezando las noches con Dios, o capaz que no, pero en su conciencia sabe lo que está mal y lo que está bien. Y bueno, eso nomás. Gracias, Luciano, por tu aporte. De nada. Para sumar, yo pienso en el grupo de mi parroquia, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Quisiera hacerte una pregunta yo, Gerardo, ya que yo tengo la palabra y me voy a poner menos 2 minutos. Para una pequeña comunidad, la mía en este caso es de Acción Católica, que quiere iniciar en la animación bíblica como tal, por a veces defectos de formación o de uso. ¿Qué 3 tips, en esta época que en el Instagram funcionan mucho los tips, darías vos para una comunidad que quiere empezar a vivir la animación bíblica pastoral? O sea, yo creo que la animación bíblica es todo un proceso, ¿verdad? No sé si podríamos decir, bueno, vamos a hacer
una introducción como comunidad a la animación bíblica. Se entiende que lo primero que hay que hacer es entrar a escuchar la palabra con la docilidad de un discípulo. Escuchar la palabra significa tener ciertas herramientas para que la escucha sea lo mejor posible. Creo que a veces nosotros tenemos la tentación de querer tener una lectura objetiva de un texto. Nunca hay una lectura objetiva de un texto. Siempre las lecturas son subjetivas, son sujetos que leen. Por eso es muy importante, la primera herramienta, ser consciente de la propia subjetividad. Vos ya dijiste Acción Católica, entonces ahí hay un condicionante, ¿no? Si va a leer un grupo de Acción Católica, no es lo mismo que lea ese texto un grupo de la Renovación Carismática, ni es lo mismo que lo lea uno de la Legión de María. O sea, ya hay una subjetividad, ¿se entiende? Que no significa que sea malo, pero ya hay un recorte propio del grupo que lo va a leer. Entonces, una cosa, por ejemplo, que yo voy notando cada vez más, que no es por ahí muy conveniente armar grupos en donde las diferencias de edad sean muy marcadas. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden a no participar, porque se sienten cohibidos. Entonces, a mí me encantaría hacer grupos donde la edad no contara, pero en la práctica, es decir, una cosa es la teoría, y después la práctica. En la práctica yo me doy cuenta que es mejor empezar por grupos que ya se conocen, que no se tienen que estar presentando. Entonces ahí va a fluir más el texto y va a haber menos impedimentos para... Y lo que nosotros tenemos que aportar, es decir, los que animamos esos grupos, lo que tenemos que aportar son herramientas. O sea, uno puede clavar un clavo con una cuchara. Si no tiene otra cosa, una cuchara sirve para clavar un clavo, pero un martillo es mejor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son dar herramientas. Y, por ejemplo, la primera cosa que yo diría a uno que va a animar un grupo de lectura orante, haberse leído muy bien el texto. Entonces, cuando una persona, supongamos, comentando el capítulo 15 de Lucas, dice, no, porque cuando el hijo pródigo se convirtió, entonces uno decir, bueno, ¿en dónde lees que se convirtió? ¿Dónde está escrito eso? O ahí a Luciano que le gustó lo de la cizaña. Si alguien dice que hay que arrancar la cizaña, bueno, ¿dónde dice eso? Porque acá dice claramente no arrancar. Entonces, el que va a acompañar al grupo tiene que tener muy bien leído el texto para no hacerle decir al texto cosas que el texto no dice. Por ejemplo, un sacerdote me mandó esto este fin de semana con el tema de la lectura de la Sirofenicia. Dice, Jesús no la miró a la mujer. Digo, ¿dónde sacaste eso? El texto no dice que no la miró. Dice que no le dirigió la palabra. Y ese no dirigir la palabra, para mí, justamente, es un detalle de delicadeza de Jesús. Porque el Jesús que nos presenta Mateo está convencido de que su misión está acotada a las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer no pertenece. Entonces, como no le puede decir no, porque le duele en el alma decirle no puedo, entonces permanece en silencio. Ven, es un detalle, pero, por ejemplo, ese detalle, ¿cómo nos podría ayudar a nosotros? Y acá lo conecto con lo que dijo Luciano, ¿cómo nos podría ayudar a nosotros a mantener silencio ante determinadas situaciones que no se pueden cambiar del día a la noche? ¿Y cómo nos tenemos que esforzar en ser pacientes para dejar que Dios haga su obra a su tiempo? Pero para esto, ¿qué? Leer el texto, no hacerle decir al texto cosa que el texto no dice. Gracias, Gerardo. Hay una pregunta que ha hecho Héctor al grupo, que la leo por si les parece conveniente, Gerardo, también Monseñor. Para un lector que lee habitualmente en la Santa Misa, ¿cómo debería preparar la lectura?
La diferencia entre las lecturas se dice la palabra de Dios y en el Evangelio palabra del Señor. Es una pregunta que da Héctor, no sé si te... Puede contestar el señor obispo, que es el liturgo de su diócesis. Pero bueno, acordate que intentamos no caer en regionalismo, pero si te parece ceder al principio la palabra al obispo y después también te la damos ahora. La pregunta, no sé si la alcanzan a leer, es para un lector, monseñor, que lee habitualmente la Santa Misa, ¿cómo debería preparar la lectura y la diferencia entre las lecturas? ¿Por qué se dice la palabra de Dios y en el Evangelio, palabra del Señor? No sé si es una duda o una pregunta. Respecto de lo primero, es saber que uno cumple una función, un servicio, un ministerio al proclamar las lecturas. Entonces no es ni una locución radiofónica, ni tampoco la grabación con estilo de un poema para un CD, sino hacer llegar este mensaje hecho a través de distintos estilos literarios. Entonces, un modo será el que tiene de proclamar un relato de los libros históricos, distinto el estilo de una carta de San Pablo o del libro del Apocalipsis. Para prepararse, digamos, no es solamente prepararse las cuestiones de puntuación, donde están los puntos, las comas, los acentos, sino también en el estilo en que esa palabra fue escrita, para que sea una proclamación que obedezca al mismo estilo literario en que fue escrita y que pueda llegar a la asamblea de la mejor manera posible. Y ahí hay desde cuestiones, por decirlo así, técnicas, instrumentales. Yo a veces lo noto visitando comunidades, celebrando la Eucaristía en distintos lugares, en que a veces desde lo elemental de no saber cómo hablar ante un micrófono, que el micrófono esté ubicado en la postura concreta y adecuada, hasta, bueno, el poder hacer la proclamación en el modo en que pueda llegar mejor a los fieles. Gracias, monseñor. Vamos a dar la palabra para seguir a Maru y de ahí vamos con las preguntas que están en el chat. Maru, tu pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Maru, soy de los jóvenes dominicos de la diócesis de San Juan y quería preguntarles, o sea, no más que preguntarles, sino siguiendo la pregunta, por así decirlo, de Ariel, esto de los tips, o más que las herramientas, ¿qué otras herramientas nos pueden dar para una comunidad que recién está comenzando en esto de la ABP y qué tener en cuenta, digamos? Uno es lo de la edad para los jóvenes. ¿Y qué otras herramientas podemos tener en cuenta? Esa es mi pregunta. Gerardo. Bueno, sí. Le están preguntando a un hombre de 60 años. Eso significa que tengo cierta experiencia vital, no nací ayer, pero al mismo tiempo significa que soy un personaje de otra época. Ustedes los jóvenes tienen un montón de nuevas maneras de comunicarse que tal vez para mí no significan nada y para ustedes significan mucho. Entonces yo creo que ustedes son justamente los que nos tendrían que enseñar a nosotros cómo comunicarnos hoy día. Y tal vez nosotros, con la experiencia de vida y algunos que hemos tenido el privilegio, la gracia de Dios, de poder profundizar estudiando académicamente estos temas, podemos también aportar algo. Entonces yo creo que tiene que ser una ida y vuelta.
¿no? Un ida y vuelta. Sería un error de parte de ustedes pensar que lo saben todo, y es un terrible error de parte nuestra, los más grandes, cuando creemos que nosotros lo sabemos todo y que ustedes no tienen nada para aportar. Eso, para mí, no solamente que es un error, sino que es una falta de fe, porque el Espíritu Santo actúa también en ustedes. Nosotros a lo mejor tenemos, ya digo, más experiencia, y algunos tenemos la suerte de tener más formación académica, pero el Señor habla a través de todos nosotros. Entonces, qué lindo que en estas nuevas experiencias que vamos haciendo, todos aportemos lo nuestro. Yo les diría cosas que a mí me resultan útiles para mi lectura personal y para mi aprovechamiento. Primero, tener en cuenta que las Sagradas Escrituras son escrituras. O sea, son textos de literatura. Por eso yo a veces cuando hablo de Jesús digo el personaje, y algunos, claro, se enojan conmigo porque dicen, ¿cómo lo trata de personaje? Pero si estoy leyendo un libro, es un personaje. Yo no adoro al Jesús del relato, yo adoro al Jesús al que el relato hace referencia. Entonces, esto es una literatura sagrada. Por tanto, lo primero que yo necesito tener en cuenta son elementos de literatura. Yo no estoy leyendo o transmitiendo un milagro de Jesús, por ejemplo. Yo estoy transmitiendo un relato de milagro, que es distinto. Fíjense qué interesante. Los evangelios canónicos no cayeron en el error, que a muchos de nosotros nos encantaría, de relatar la resurrección de Jesús. No hay ningún relato en los evangelios canónicos de la resurrección de Jesús. El único que tiene un relato, por lo que yo sé, un relato de la resurrección, es el evangelio apócrifo de Pedro. Los evangelios canónicos relatan apariciones del resucitado, pero no la resurrección, porque la resurrección es algo inenarrable. La resurrección pertenece a algo metahistórico. No está en la historia. Lo que está en la historia es la experiencia de la resurrección. ¿Se entiende? Entonces, tener siempre presente que nosotros estamos analizando una literatura, ¿no? Una literatura. No olvidarnos eso. Palabra de Dios en palabra humana. Dios nos habla, como dice la Dei Verbum. La Biblia tiene a Dios por autor, pero tiene autores materiales que son verdaderos autores. Y esos autores están condicionados por su cultura, por su forma de ver las cosas. Entonces, primero tener en cuenta que es literatura. Después, otra cosa que muchos de nosotros, los que somos más grandes, hemos sido formados tratando de buscar en el texto la intención del autor. ¿Qué quiso decir el autor? Sí, eso es importante, pero yo creo que hoy día más importante es qué dice el texto a los lectores actuales. Porque el texto, una vez que es puesto por escrito, el autor de un texto, una vez que pone algo por escrito, muere, desaparece. Entonces, yo corrijo cuando escucho decir, Lucas nos dice. No, Lucas no nos dice nada. Lucas no nos habla a nosotros. Dios nos puede decir algo a través de este texto atribuido a Lucas. Entonces, tener en cuenta que nosotros nos acercamos al texto como personas creyentes para escuchar la voz de Dios. Pero el primer paso es tener en cuenta que estamos ante una obra literaria. Y entonces, no perder eso de vista. Es una literatura. Es una literatura. Y el segundo punto, que sobre todo ustedes los jóvenes podrían hacerlo mucho mejor que nosotros, pero hay que arriesgarse, es salir de las lecturas convencionales. Por poner un ejemplo, ya que hablamos del capítulo 15 de Lucas, tenemos la oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, el hijo perdido y aparecido, porque no es encontrado, en realidad el padre no se movió de la casa, él volvió. Bueno, nosotros tenemos ya una historia de la interpretación de estos textos, que pesa muchísimo en el lector. Siempre hemos culpabilizado a la tonta oveja que se fue, a la moneda que no tiene ninguna culpa, porque una moneda no tiene ninguna moralidad, ¿no?
Y hemos culpabilizado también a este hijo. Y entonces ahí nos queda. Bueno, ahora ampliamos un poquito el horizonte y decimos, no, el problema no es el hijo menor, es el hijo mayor. Pero a la mayoría de nosotros no se nos ocurre pensar que a lo mejor la parábola también está llamando la atención al padre. ¿Y la madre de esos chicos dónde está? Entonces hay otros aspectos, ¿no?, que el texto a lo mejor no lo dice, pero que pueden llevar a reflexiones. Por ejemplo, en este padre que tiene 2 hijos, el menor un buen día se le planta y le dice, dame mi herencia y me voy. ¿Por qué se va? ¿Quién se va si está cómodo? Sería una pregunta que le podríamos hacer al relato. Y el otro vuelve del campo, no lo llama padre, y no lo llama hermano. Entonces parece que ahí hay un conflicto. Nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¿Cómo le dice el padre? Pero si lo tuyo y mío es lo mismo, porque lo que quedó es tuyo. Entonces, digo, ahí hay conflictos familiares. O sea, el padre, sí, nosotros enseguida le decimos, no, el padre misericordioso, y como hacemos una alegoría de eso, que no es una alegoría, es una parábola, pero hacemos una alegoría, entonces no nos animamos a tocar al padre. Sin embargo, yo creo que para muchos de nosotros, los que somos padres biológicos, espirituales, los que tenemos una responsabilidad, también es bueno que esta parábola nos interpele y nos diga, ¿estamos ejerciendo bien nuestro rol de padres? No tendremos que hacer como este padre, que en realidad este padre, yo diría, tiene 2 momentos de padre. Primero, un padre muy patriarcal, que muy bien divide la herencia, le da a los hijos, se desentiende, y después tiene otra actitud de padre. Cuando vuelve este hijo, que malgastó los bienes, lo recibe, yo diría casi como una madre, a los abrazos, a los besos, se ocupa de la ropa, ay nene, no tenga frío, le pone calzado, un anillo, le hace fiesta. Un padre tierno. Y al otro hijo sale y le suplica que por favor entre a la fiesta. Entonces sale de ese rol de padre patriarcal y entra en otra realidad de padre. Entonces yo creo que a mí como padre, como abuelo, como director del Departamento Nacional, me invita este texto a la conversión, a ser padre de una manera distinta, a recrear mi paternidad. Pero digo, ven, para esto que hay que tener libertad. ¿Cómo se interpreta el texto? Y de muchas maneras. Y de muchas maneras se interpreta el texto. No hay una sola interpretación. Y en esto los jóvenes pueden ser más libres que nosotros. El problema es cuando por ahí alguno de nosotros, más grandes, cae en esa reunión y les corta las alas. Y los vuelve a meter en el cajoncito. No, la interpretación es esta. Hay muchas interpretaciones, no una sola. Pero salir de ese miedo que tenemos no va a ser una cosa de un día para otro. Piensen ustedes durante cuántos siglos hemos dicho que los laicos no pueden leer la Escritura. Y por ahí anda dando vuelta eso, ¿no?, de que solo algunos pueden leer la Escritura. No, la función del magisterio es evitar que nos desbandemos, que salgamos de la comunión eclesial. Pero el magisterio no tiene la única palabra, el magisterio episcopal, digamos, el magisterio de los pastores. También los teólogos tienen un magisterio, y cada uno de nosotros tiene algún magisterio. En la medida en que estamos en comunión con la Iglesia, no podemos hacer interpretaciones muy locas. Podrá uno tener, qué sé yo, una interpretación desde un acercamiento, ¿no? La Pontificia Comisión Bíblica en el año 93, me parece, si no me equivoco, escribió ese documento tan lindo, Interpretación de la Biblia en la Iglesia, y ahí habla justamente de los acercamientos. O sea, uno tiene ciertas motivaciones, no es lo mismo cuando un psicólogo, cuando un estudiante de sociología, cuando un médico lee un texto, que cuando lo lee una persona con otras inclinaciones, otros deseos, otros intereses. Y entonces le aporta al texto. El texto crece con el que lo lee. Entonces ustedes, los más jóvenes, no tengan miedo, no se dejen encorsetar.
no se dejen encorsetar. Y ya que Maru me habla desde la tradición dominicana, no se olviden lo que dice Santo Tomás de Aquino. Las formulaciones dogmáticas no son el objeto de nuestra fe, sino que direccionan hacia el objeto de nuestra fe. Que yo también soy psicólogo, y ahí voy a echar mano de Freud, que es un objeto perdido. O sea, uno no tiene un contacto directo con Dios. Siempre nuestro contacto de Dios está mediado por los sacramentos, mediado por la iglesia, mediado por la comunidad, mediado por la escritura, mediado por mi razonamiento. Hasta que no lo veamos cara a cara, ahora vemos como un espejo. Entonces no tengan miedo, pierdan el miedo. Eso es lo más importante. Es muy difícil caer en un error grave. Hay que ser muy inteligente para una herejía. No nos da para tanto la cabeza hoy día. Gracias, Gerardo. Antes de darle la palabra a Susana, vamos a leer una pregunta que era ampliar sobre las orientaciones que mencionaste al principio, el librito que mostraste, cuál es su origen y qué camino se ha recorrido hasta su aplicación. Cuando hablaste... Bueno, sí, el origen de ese documento, tiene que ver con el CELAM, es decir, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y la Federación Bíblica Latinoamericana, o sea, la Federación Bíblica Católica, que depende de la Santa Sede, pero sobre todo FEBIC-LAC, es decir, la Federación Bíblica para América Latina y el Caribe. Yo tuve la suerte de participar porque mientras se hizo ese documento, yo era el coordinador de FEBIC para el Cono Sur. Y entonces participábamos los coordinadores zonales, somos 4 en Latinoamérica, más el coordinador regional, y después del CELAM, la gente que estaba en Cevitepal. Entonces éramos más o menos unas 10 personas que trabajamos en eso. Y lo primero que hicimos porque nos habían pedido hacer un directorio. Lo primero que determinamos es no hacer un directorio. O sea, empezamos desobedeciendo. Y yo creo que fue muy bueno. No directorio, orientaciones. Y ya el nombre indica algo. No es un documento para limitar, sino para orientar. Entonces el que quiere empezar a trabajar en animación bíblica, acá tiene un elemento. Y como íbamos a hablar de animación bíblica, justamente nos dejamos animar nosotros por el texto de los discípulos de Maús. Entonces el documento desarrolla en 7 capítulos este recorrido de los discípulos de Maús. Y va proponiendo, ¿no?, ideas y demás como para también hacer nosotros como comunidades este camino. Y tiene algunos apéndices interesantes para cómo organizar el equipo bíblico, diocesano, parroquial, ¿no? Me parece que esos son aportes muy buenos. Hace un tiempito le pregunté a un obispo, ¿qué tal, cómo va la animación bíblica en tu diócesis? Y el obispo me respondió, muy bien, tengo 3 sacerdotes que estudiaron Sagrada Escritura. Digo, bueno, pero eso no es animación bíblica. Tenés 3 biblistas, qué bueno, no cualquier diócesis tiene ese lujo, pero animación bíblica es otra cosa. Y dije, ¿leíste las orientaciones? No, ¿de qué se trata? Bueno, entonces es un trabajo que tenemos que hacer, leerlas, estudiarlas. Esto creo que tendría que ser, el padre Víctor Hugo, que es el articulador regional, me dirá, pero me parece que este es el primer objetivo de los que van conformando el equipo diocesano, estudiar este documento y bajarlo a su realidad eclesial. No es lo mismo San Rafael que San Luis, que Mendoza, ni San Juan. Son realidades distintas. Entonces habrá que ver cómo en cada lugar van aplicando esto. Pero léanlo y van a ver que es un documento muy sencillo, nada que ver con los documentos que estamos acostumbrados, que a veces son más... No, fluye, es de fácil lectura. Padre Víctor Hugo tiene ejemplares impresos seguro, y si no, le piden y él les manda la versión PDF. Bien, muchas gracias, Gerardo. Ya tenemos respondida la pregunta.
Susana quería pedir la palabra y hacer la pregunta. Le damos sus 2 minutos. Susana. No digo nada, dale. Mirá, por empezar, feliz de participar de un encuentro cuyano. Primera vez en mi historia, que esa es larga. Y feliz de oír a la gente que sabe mucho, como por ejemplo Gerardo, que me da a mí esta tranquilidad de pensar que yo me quedé pensando mientras todos hablaban, los que saben mucho más que yo, y gracias a Víctor Hugo, que confía en mí, que no sé mucho, pero tengo el entusiasmo y las ganas de saber, porque me quedo pensando que cuando Jesucristo hablaba a sus seguidores, seguro que buscaba las palabras más sencillas para que lo entendieran, ¿no? Yo, después de criar muchos hijos y criar nietos, hoy me pongo a pensar, como dice Gerardo, que cada madre también tiene un magisterio que lo ha ejercido como pudo. Y yo en eso es donde, ahora que los oigo a ustedes, siento que el Espíritu Santo también me ha ayudado a ver cómo responder a mis hijos, a mi matrimonio, a la sociedad con la que vivo, con los pocos elementos que tenía, pero que estaban llenos de fe en esto que el Señor me inspiraba. Entonces hoy, en un San Luis que está cambiando un montón a ver, desde esas, cambiando desde el lugar donde todos tenemos algo para decir, algo para aportar. Yo me dediqué toda la vida, además de mis hijos, a trabajar con las personas con discapacidad. No saben lo que me ha costado llevar adelante este mensaje a estas personas. Y bueno, hoy siento que en este encuentro cuyano voy a encontrar respuestas a un montón de cosas que, bueno, que por ahí no las sé o que alguien las puede mejorar, pero que juntos seguramente seremos mejores, ¿no? Así que gracias por estar todos juntos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por... Bueno, te agradezco en nombre de Gerardo, del padre Víctor Hugo y el obispo, que han sido los propiciadores de este encuentro, pero muy resonantes tus palabras. ¿Alguna pregunta más que le surja? A los que son de San Juan, ya que lo tienen el obispo, aprovechen para preguntarle cosas que lo comprometan. Son siempre importantes estas cosas que quedan grabadas. Creo que vamos teniendo un bonito encuentro. De 60, una más o dos podemos hacer, quédense tranquilas. ¿Le puedo aportar algo? Vamos, padre. Con respecto a cómo más fuerte habla. Caminar, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Con respecto a cómo caminar en el tema de la animación en diversos grupos, lo que sea, por la experiencia que tengo, me parece que lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que es el Espíritu Santo el que nos guía en esta escucha de la palabra y abre nuestro corazón a esta novedad del Evangelio. A mí me ha costado también entender que el Evangelio es novedad. Yo como sacerdote me he visto, a veces me he dado cuenta que he estado predicando de lo mismo, del mismo Evangelio, el mismo texto, algún tiempo largo. Y eso no me ha hecho bien a mí. El Evangelio, por ejemplo, el domingo pasado, quizás en otros años, solamente me hubiera quedado con la fe de la mujer. Y hubiera insistido en esa capacidad de la mujer de adherirse a Jesús. Pero resulta ser que cuando uno se quita los miedos, que es lo segundo, primero ponerse de Dios, que es el que habla mediante su Espíritu Santo. Segundo, quitarse los miedos para avanzar en algo más, lo que el texto puede decir. Me doy cuenta que Jesús, en realidad, su mensaje ha incluido a una mujer y a su hija, porque también está la hija, que justamente la religión judía la hacía poner fuera. Si Jesús hubiera seguido las normas judías, aquella mujer jamás hubiera sacado de Jesús
sí para la sanación de su hija, y aquella hija hubiera continuado sometida a este demonio que la atormentaba. Es decir, a veces, como decía también Gerardo, haber escuchado la predicación, en mi caso, haber leído comentarios bíblicos, no siempre colabora para que yo del texto le traiga la novedad que entiendo que el texto hoy también tiene. Hace unos días atrás hablamos de Felipe. Si Felipe hubiera seguido la norma judía, él no bautiza al etíope. Pero como Felipe tiene la novedad del Evangelio de Jesucristo, más una nueva lectura universal del Antiguo Testamento, es por eso que lo bautiza Felipe. Y aquí quiero sumarle esto. Una interpretación correcta del Evangelio, la haga quien la haga, siempre incluye a los que en mi corazón tengo excluido, a los que la iglesia ha excluido, a los que nuestra comunidad ha excluido, a los que nuestra institución católica, digamos, movimiento, ha excluido. Cuando nuestra institución excluye, pensemos si realmente estamos a la escucha de la palabra o simplemente seguimos las normas, las directivas de una institución, ¿no? Y lo último, las interpretaciones más audaces que he compartido han sido con la gente de los asentamientos, la gente de nuestros barrios, gente semi-analfabeta, y recién cuando los escuchaba a ustedes me recordaba que la interpretación más preciosa de Jesús naciendo en Belén la escuché de boca de un preso condenado a cadena perpetua aquí en el penal de Chimbas. O sea, no temamos leer las Escrituras con audacia, por así decirlo, y no pensemos que tenemos que ser biblistas para dejar que Dios nos hable a través de la Sagrada Escritura. Gracias, Padre. Le vamos a dar su tiempo a Gloria, que quería compartir personalmente con nosotros. Gloria. Gloria, no te escuchamos. Mientras vemos si te puedes fijar dónde está tu micrófono en rojo, cliquearlo, Gloria. Les avisamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, Gloria, adelante. Bueno, yo quería darte mi testimonio de lo que es haber participado de la ABP acá en San Juan. Tengo la gracia de poder trabajar con el padre Víctor Hugo en esto maravilloso que es la ABP, y entre paréntesis mandarle un abrazo grande a Gerardo, que me conoce como Graciela porque es mi nombre también. Y quería recomendar, con el atrevimiento de ser simplemente un laico, quería compartir y pedirles a todos que se animen a la palabra de leerla. Hay tantos libros bonitos y maravillosos que nos enseñan cómo leer la palabra e interpretarla, que muchas veces nos quedamos con esto, ¿no? Perdón porque no me puedo conectar la imagen, no sé cómo es. Pero yo lo que diría, lo que recomendaría justamente es que dejemos en un rinconcito bien ordenado y bien prolijo los libros y que nos animemos a abrir la palabra, ¿no? Porque no hay nadie que pueda aprender de lo que no conoce. Entonces, hemos tenido la fortuna y el placer de poder ir a trabajar a Mendoza, a San Luis, con esto de la animación bíblica, y realmente, si el Señor ha permitido que lleváramos un poquito de luz a todos ellos, los más iluminados sin duda hemos sido nosotros. Y bueno,
quisiera animarnos a todos a esto, a dejar de tener miedo y a largarnos a bucear en esto maravilloso que es la palabra de Dios. Eso es todo. Muchas gracias, Graciela. Gracias por tu palabra. Gracias por compartir. Antes de dar la palabra a Laura, que ahí la está pidiendo, para todos los que están pidiendo el material, Padre Víctor, o justo no sé si estás ahí, o también Gerardo, todos se han linkeado, así que tienen sus datos o por el mismo canal para pedir el material directamente a vos, Padre Víctor, porque hay muchos en el chat que están queriendo acercarse, la gente de Mendoza principalmente y algunos que incluso son de San Juan. Así que eso. Hacemos las últimas dos, Laura y después Patricia. Laura, podemos escucharte. Bueno, hola, yo soy de San Martín, San Juan, y bueno, estoy muy contenta, primera vez que participo de un encuentro de ABP. Quería compartir mi experiencia, que a los 18 años empecé en un grupo bíblico con las hermanas Siervas del Espíritu Santo en una villa que estaba a la vuelta de mi casa, y bueno, las hermanas y una aspirante a monjita, como le decíamos, bueno, nos enseñaron las hermanas que la palabra de Dios llega a todos lados y que todos, cualquiera sea la situación económica, sociocultural, podíamos llegar a la palabra de Dios, a entenderla, que es totalmente subjetiva y que puede llegarnos de diferente manera. Y después entré a trabajar como maestra cuando el padre Víctor Hugo era representante legal del Colegio Parroquial San Juan Bosco. Y bueno, teníamos como las maestras, teníamos lunes y viernes que dar el acto litúrgico que le llamábamos, era explicar el Evangelio del domingo siguiente. Y me pasó muchas veces que teniendo que explicar la palabra, yo traía una preparación de la casa, otras veces me olvidaba y no la preparaba, como nos suele pasar a veces, y habiéndola preparado o no, me pasó que yo le pedí al Espíritu Santo, me hizo acordar el Padre Víctor cuando nombró al Espíritu Santo, que yo le pedí al Espíritu Santo que lo que saliera de mi boca al explicar la palabra fuera lo que necesitaban esos chicos escuchar. Y bueno, siempre me entregué al Espíritu Santo y siempre dio sus frutos. A los chicos, chiquitos, no de primaria, les llegó la explicación que les di, se conmovieron muchas veces, participaron, se creaba un clima muy lindo. Que mis compañeras me decían que cómo hacía, que cómo le preparaba la explicación, y yo le decía, no es tanto lo que yo me preparo, porque no tenía una gran formación bíblica. Sí, siempre lo que hago es pedirle al Espíritu Santo esta inspiración para poder llegar a los demás. Así que bueno, eso lo quería compartir. Muchas gracias, Laura. Bueno, recordar, ¿no? Esto lo que tendría que haber sido un encuentro del 1 de septiembre, hoy 17 de agosto. Ha sido un gran encuentro virtual, así que bueno, creo que todos han puesto en la escucha y en la participación. Me parece que como consideraciones finales, antes de dar yo la palabra final, que será solamente hasta luego, le daríamos la palabra para las consideraciones finales a nuestro Padre Obispo, a Gerardo, y por último, para cerrar, al Padre Víctor Hugo en esta jornada de escucha de ABP, de palabra que llena vida. Padre. Una alegría haber compartido este rato, escuchar las inquietudes y alentarles a que podamos seguir caminando juntos, que es lo que puede acercarnos a una mayor apertura del corazón a la palabra de Dios, a los hermanos. Así que bueno, les agradezco mucho y que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias, Padre. Bueno, ahora la palabra al director nacional, Gerardo García Helder, como para resumir lo de hoy. Bueno, una vuelta estaba dando yo una charla en una parroquia
y una señora que se ve que no había quedado muy conforme con lo que yo dije, dice, ¿usted también da charlas a los sacerdotes? Digo, sí, a veces también. Con razón estamos como estamos, me dijo la señora. Bueno, este pobre director nacional es lo que hay, es lo que encontraron. Los obispos de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica me han confiado esto. Tengo el honor de ser el primer director nacional, porque cuando yo entré al departamento, ahí está la hermana Zulema Rome, que es una de las fundadoras de lo que hoy es el departamento. Ella no me va a dejar mentir. El departamento no tenía un reglamento, no tenía un estatuto. Hacíamos lo que podíamos y peleábamos un poco con los de catequesis, que siempre nos pisaban el poncho, ¿no? Porque la catequesis siempre era más fuerte, y cuando yo entré éramos un apéndice de la catequesis. Y de poco a poco nos fuimos no independizando, sino que nos fuimos conformando como animación bíblica. Es decir, dejamos de ser pastoral bíblica para ser animación bíblica, que es mucho más amplio. Yo creo que en una diócesis tiene que existir un equipo de pastoral bíblica, ¿no? Pero la animación bíblica es una tarea de todos. Desde el obispo hasta el último catequista, todos somos animadores bíblicos. Por eso, el equipo de pastoral bíblica es el que garantiza que en la diócesis haya animación bíblica. Cuando ve algún grupo, algún movimiento, alguna pastoral determinada que no es animada bíblicamente, el equipo de pastoral bíblica tiene que humildemente ofrecer sus servicios para ayudarlos a que se dejen animar por la palabra. Pero el equipo de pastoral bíblica no es el dueño de la palabra, ni es el responsable de la animación bíblica. Eso es una actividad de toda la iglesia. Ahora, es muy importante que existan esos equipos diocesanos para garantizar la animación bíblica, porque si no, ya sabemos cómo es la cosa. Se sigue haciendo siempre lo mismo. Siempre se hizo así y se hará in secula seculorum, por toda la eternidad. No, ni siempre se hizo así, eso es una mentira, es un desconocimiento de la historia de la iglesia, ni tiene que siempre hacerse así. Entonces, yo les diría, pónganse las pilas, hablen con sus obispos, armen el equipo bíblico diocesano, que puede tener el nombre que sea, ¿no? Para mí, lo más ideal hoy día sería servicio de animación y pastoral bíblica, porque lo nuestro es un servicio. Cuando mejor hacemos nuestro trabajo, desaparecemos, porque hemos contagiado a los demás este deseo de escuchar a Dios que nos habla a través de la Escritura. Entonces ya desaparecemos, no hace falta que estemos. Aparecemos cuando vemos que no se está haciendo, pero después. Pero yo en este momento les diría a ustedes, pónganse las pilas, hablen con sus obispos, conformen el equipo. El equipo no tiene por qué estar conformado por biblistas. En todo caso, uno consulta al biblista, llama al biblista cuando quiere un curso, cuando quiere una iluminación, pero más bien tienen que ser personas comprometidas con la actividad pastoral, con las distintas pastorales, Cuanto más plural sea el equipo, mejor, porque va a llegar a todos los rincones de la iglesia diocesana. Tienen el libro de las orientaciones, ahí ya van a hablar con el padre Víctor Hugo para tenerlo en físico o en PDF. Ahí están clarísimamente algunas indicaciones como para conformar ese equipo. Si se equivocan, no tengan miedo, porque en la iglesia las equivocaciones son el pan nuestro de cada día. Nos hemos equivocado de mil maneras, pero el Espíritu Santo, gracias a Dios, Él no se equivoca. Y Él va escribiendo derecho en renglones torcidos. Termino diciéndoles con toda honestidad, los que me conocen saben que no soy de dorar la píldora y saben que no tengo problema en decir sí, no. Muchas veces me equivoco también y después pido disculpas. Pero tengo que ser muy sincero.
yo estoy muy orgulloso como servidor en el Departamento Nacional de la región Cuyo. Por fin la región Cuyo está despierta bíblicamente. No es que no se hacía nada bíblicamente antes. Sí, se hacían un montón de cosas, pero atomizadas. Atomizadas. Ahí está la hermana Zulema Rome, que es una de las madres fundadoras, como digo, de ABP en Cuyo, y me imagino cómo habrá tenido que luchar con algunos cascotes para poder organizar sus grupos de reflexión bíblica y demás. Entonces, se hacían cosas, pero atomizadas. Ahora por fin uno va viendo que se están organizando como región, Ya hemos hecho nosotros un encuentro presencial en San Luis, en donde yo estuve presente, y después el padre Víctor Hugo dirá otros encuentros que se han hecho. Yo veo que esto se está encaminando. Ahora, denle para adelante, y que nadie los frene, porque nadie los puede frenar. Nada sin el obispo, nada sin el obispo. Entonces metan al obispo en el equipo. Que el obispo entienda lo que es la lógica de la ABP. No, nada sin los curas. No es ir contra los curas, pero los curas tienen que entender qué es el ABP. Porque muchas veces la primera impresión es que les vamos a quitar protagonismo y demás. Y no se trata de eso, justamente no se trata de eso. Ahí la hermana Zulema me hace así con la cabeza, porque no le pido que nos muestre la espalda, pero ya me imagino los latigazos que debe tener ahí en esa pobre espalda. Estas mujeres han abierto un camino, pero bueno, ya sabemos que las mujeres siempre están al inicio. De hecho, las primeras testigos de la resurrección, mujeres. Y el apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Así que pidámosle a María Magdalena que siga sosteniendo esto que se está haciendo en Cuyo. Por favor, no bajen los brazos. No tengan miedo, no bajen los brazos. Están haciendo un trabajo espectacular. Y gracias al padre Víctor Hugo, que es un regalo de Dios, porque el padre Víctor Hugo es un hombre prolijo, constante, obediente y bueno y humilde, cosa que no todos tenemos. Yo sinceramente estoy muy orgulloso por Cuyo, muy agradecido, sinceramente son un estímulo para mí. Cuando a veces tengo ganas de bajar los brazos, pienso, no, vamos a seguir, porque mucha gente me está dando el ejemplo. Así que gracias, no bajen los brazos. Gracias, Gerardo, por tus palabras y por tu aliento. Bueno, padre, queríamos cerrar con vos, que has sido el que ha fomentado y articulado poder lograr eso. Así que te escuchamos, padre Víctor Hugo. Está silenciado, padre. Está silenciado, no te escuchamos. Fíjate, anda. Ahora. ¿Bien? ¿Ahora? Sí, genial. Bueno, mirá, solamente dar las gracias por este momento, por todos los que se han dispuesto para encontrarnos. Y bueno, quiero agradecer de un modo especial a la doctora Guerrino, que nos ha permitido desde la Universidad Católica, que está todo dispuesto para esto. Apenas yo se lo insinué, me dijo que sí, a Gastón, a Marcos Ayala y a vos, Ariel, por esta disponibilidad. Y bueno, quizás un detalle, nuestra secretaria para la región es Giselle Salinas, que es la que se ha estado comunicando con ustedes y con quien ustedes han estado enviando los correos, algunos o varios. Entonces, desde ella es que vamos a enviar este material. Algunos textos me quedan así en físico, en el libro, pero bueno, en PDF se lo vamos a enviar a todos mediante el correo electrónico. Y bueno, seguiremos comunicándonos, viéndonos, y quizás el año que viene tendremos que pensar un encuentro regional donde no solamente podamos vernos a través de las cámaras, sino sentarnos también a tomarnos mate y compartir todas nuestras experiencias, que son muy ricas.
Bueno, gracias a todos y que Dios les bendiga. Gracias, Monseñor, también por su tiempo. Bien, bueno, yo no sé si... La bendición al obispo. Muy bien, aprovechando que está el obispo, también se había conectado el obispo auxiliar de San Juan, sin la cámara, pero está... Padre Jorge, si nos puede dar la bendición, podríamos cerrar. Con mucho gusto. Bueno, Dios que nos ama, quiere tenernos junto a Él y reunirnos como familia suya, nos acompañe con su gracia, con su paz, y que a todos nos colme la bendición y la alegría de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto y gracias por todo. Gracias a todos, estaremos Dios mediante, y se contactan con Giselle cualquier cosa, igual estaremos subiendo la grabación del día de hoy, y ojalá que esto también sea un gran impulso para seguir motivando y haciendo que la animación bíblica vaya creciendo en nuestro nuevo Cuyo. Abrazo a todos, saluditos de manos, gracias por su tiempo. Gracias, Ariel, gracias a todos. Adelante, Chao, adelante, chao. adelante. Chao, chao. Dios bendiga.